El profesor Germán David Cortina es uno de los hacedores de mi gusto por la genética y la biología molecular. Recuerdo que él me invitó a realizar mi trabajo de grado en biología a través de un proyecto de investigación que él lideraba en el grupo de investigaciones arqueológicas del Museo Arqueológico de la UPTC, en el cual se pretendía a través de herramientas de biología molecular y de genética poder aislar material genético de los restos humanos que se encontraban allí aflorando cada vez que se hacía una obra o construcción civil allí en la universidad. Y como bien sabemos, estos restos humanos correspondían a restos de cultura indígena muisca, del cercado grande de los muiscas allí en la UPTC. Y fue así como se buscó diferentes alternativas y colaboraciones para llevar a cabo esta propuesta, que en ese momento era una de las pocas a nivel de Colombia con este grado de dificultad y con esta ambición de poder utilizar las herramientas de la genética y la biología molecular en torno a la solución de problemas de estos restos humanos que también los antropólogos requerían dentro de sus investigaciones. Fue así también cuando el profesor Germán David, por su apoyo constante, me permitió presentarme a una convocatoria de jóvenes investigadores internos de la UPTC para continuar con esa propuesta investigativa que se estaba desarrollando en el trabajo de grado de biología. Fue así como pude establecer contacto con laboratorios de España, específicamente de la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid, que tenían ya experiencia muy importante en estudios y análisis de ADN antiguo. Fue así como tuve la oportunidad entonces de venir a España, conocer a estos investigadores y establecer un convenio de cooperación y de trabajo a partir de restos humanos, unas pequeñas piezas que se trajeron acá a España para conocer y aprender un poco más sobre estas técnicas especializadas que en su momento allí en Colombia no existían, y que este trabajo pues pretendía ser uno de los pioneros a nivel de Colombia en este tipo de análisis. Desafortunadamente el proyecto no pudo continuar, pero para mi fortuna pude conocer investigadores de aquí de la Universidad de Granada, que hoy por hoy son mis directores de tesis doctoral y con los cuales se ha venido desarrollando un trabajo científico bastante importante, y que ya a puertas de la culminación muy pronto de mi formación doctoral viene a mi mente la recordación del profesor Germán David, del profesor José Pacheco, quienes fueron esas personas que me dieron su apoyo y colaboración para seguir esta carrera investigadora. Al culminar esta formación doctoral, no hay ninguna duda que será también en honor a ellos por esa confianza, ese apoyo y ese poder de decisión en pretender mi formación investigadora, con lo cual de verdad para mí es un gran honor poder recordar al profesor Germán David, al profesor José Pacheco en estos momentos tan importantes, y que sin duda quedarán allí en la memoria de muchos que recibimos sus consejos, su asesoría y su formación. Recuerdo que el profesor Germán David era una persona muy analítica, y él me enseñó esas fortalezas que en mi colaboración para seguir esta carrera investigadora. Al culminar esta formación doctoral, no hay ninguna duda que será también en honor a ellos por esa investigación se requiere para ser un buen científico, un buen ser humano. Y la verdad que para mí es uno de los artífices y hacedores de mi formación investigativa. Que igualmente sé que nuestro trabajo y el de muchos otros colegas engrandecerán aún más el trabajo de muchos profesores de nuestra maravillosa Escuela de Biología, que día tras día se esfuerza por mostrar lo mejor de nuestra formación, de nuestros logros, y para mí será siempre un honor poder llevar en alto la bandera de nuestra escuela y de nuestra Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde su natal Santa Marta hasta la capital del país, mi abuelo Inocente Bermúdez Arévalo forjó una historia marcada por la pasión, el esfuerzo y la perseverancia. Su amor por el fútbol lo llevó a las filas del Unión Magdalena a formar parte del Santa Fe, mientras terminaba su bachillerato en el Colegio Agustiniano de Bogotá. Un consejo de un sabio entrenador marcó un punto de inflexión en su vida. Con esta motivación se presentó en la Universidad Nacional de Colombia para estudiar medicina. Aunque no lo logró ingresar en su primer intento, otro consejo quizás sabio lo animó a continuar su preparación académica estudiando biología y química en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mientras se preparaba para un nuevo intento en la Nacional. En la UPTC encontró su camino definitivo, culminando sus estudios en biología y logrando su primer empleo como profesor de química en la Normal de Varones de Tunja.
Fue allí donde su rector, Barajas Coronado, reconoció su talento y lo recomendó para formar parte del cuerpo docente de la Escuela de Biología. Mi abuelo descubrió y consolidó su gran pasión, la docencia, a lo largo de su trayectoria. Formó vínculos sólidos con colegas como Maximino Cascante, Julio Díaz, Luis Cervantes, Cecilia Malagón, Luz Marina Guarín, el profesor Pacheco, Hugo Giraldo y Héctor Lozano. Juntos lo eligieron en 2 oportunidades como director de la Escuela de Biología. También colaboró con profesores de otras escuelas como Octavio Suárez y Héctor Lozano de la Escuela de Química y el profesor Julio Acosta de la Escuela de Idiomas. Su dedicación y compromiso impactaron profundamente a sus estudiantes, colegas y la comunidad académica. Su legado es una fuente de orgullo para su familia, que hoy en día lo celebra con gratitud. En nombre de sus hijos, nietos y demás familiares expreso mi más sincero agradecimiento a la UPTC por haber sido el escenario donde mi abuelo Inocente Bermúdez Arévalo construyó su historia de vida. Gracias a sus decisiones y a los sabios consejos, hoy podemos recordar su legado con orgullo y gratitud. Gracias, abuelo, por enseñarnos que la pasión y el esfuerzo son el camino hacia el verdadero éxito. El profesor Ricardo Barreto, un genetista, se graduó de bachiller en el Colegio Camilo Torres, estudió el pregrado y la maestría en biología en la Universidad de los Andes y también tiene la oportunidad de viajar al Instituto Pasteur en Francia a culminar su trabajo de investigación de la maestría sobre las moscas de la fruta, y por eso muchos allegados pues lo conocían como el señor de las moscas. Ejerció la docencia universitaria también en la Universidad de Florencia Caquetá, luego en la Universidad de Boyacá y finalmente pues fue nombrado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, y allí fundó un cineforum que dirigió por varios semestres y el cepario de moscas de Drosophila melanogaster. Fue una persona muy cordial, que jamás se enfrascaba en peleas inútiles de ninguna clase, ni de religión, ni de política, ni pues mucho menos de deportes. Por el contrario, respetaba profundamente las ideas y opiniones de los demás, tenía un profundo sentido crítico y bases muy sólidas para sustentar sus propios criterios. Era un verdadero privilegio tener conversaciones con el profesor sobre diferentes tipos de música, arte, ciencia. Era un lector incansable y hasta sus últimos días antes de su muerte leía en su lecho de enfermo. Siempre estuvo presto a colaborar y explicar con sencillez sobre el genoma humano y por qué era tan importante hacer investigaciones al respecto. Recordaremos al profesor Ricardo Barreto por el legado que ha dejado con sus estudiantes. El profe Pablo Rodríguez Africano, él fue docente de la UPTC por 13 años. Fue un docente que estuvo a cargo del área de la zoología, especialmente de zoología. Sé que trabajó también taxidermia. Digamos que tenía un conocimiento que no muchos de los profes aquí en la universidad manejan, que es la preparación de pieles y de ejemplares para el museo. Esas materias se las estuvo orientando durante todos estos años, y que la preparación de pieles y durante ese periodo él logró cultivar el amor y el cariño en varios estudiantes por las aves y por los mamíferos, especialmente esos grupos. Su fuerte era la fauna silvestre. Durante ese periodo, el profe Pablo había hecho su título de biólogo en la Universidad Nacional de Colombia y tenía un magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. Y estando aquí dentro de la UPTC, digamos que fue un poco sui generis. El profe Pablo había hecho su título, era un poco distinto a los demás profes porque pues él se movía mucho en la escala regional, logró gestionar diferentes convenios de tipo interadministrativo con otras instituciones y además logró hacer estudios vinculantes con actores de la sociedad civil. Así que al profe Pablo le debemos un poco esa capacidad de la UPTC de salir, digamos, de su zona de confort, de su área académica y empezar a interactuar con diferentes actores en lo que es la planeación, los estudios, los diagnósticos de la fauna silvestre y de la vegetación,
en diferentes municipios. Era un poco distinto a los demás profes porque pues él se movía mucho en la escala regional, logró el departamento de Boyacá. Entonces es así como él logró conseguir convenios con, por ejemplo, Corpo Chibor, Corpo Boyacá, Alto Río Fonce Guanentá, con aquí, por ejemplo, en Arcabuco con Rojitama Biodiversidad. Y a través de esos convenios y esos acuerdos para investigación, él logró vincular, creería yo que alrededor de 40 biólogos pudieron tener una oportunidad de empleo, en muchos casos su primer empleo desempeñándose como biólogos en fauna silvestre. Así que él creó un poco esta escuela y logró proyectar la universidad más allá, de manera que a nivel regional y en el departamento, en muchos lugares conocen la calidad del trabajo del biólogo UPTCista y eso en gran medida se lo debemos a él. Estando también aquí adscrito a la Escuela de Ciencias Biológicas de la UPTC, él junto con algunos estudiantes crearon el grupo que se llamaba en esa época Grupo de Estudios Ornitológicos y hoy en día es conocido como Grupo del Departamento de Boyacá. Entonces es así como él logró conseguir convenios con, por ejemplo, Corpo Chibor, Corpo Boyacá, Alto Río Fonce Guanentá, con aquí, por ejemplo, en Arqueología de Organismos GEO. Ese grupo actualmente está categorizado como Grupo A de investigación por MinCiencias y ese logro, ese reconocimiento fue obtenido en gran medida en los diferentes proyectos que logró gestionar. Fueron 17 proyectos que incluían, como menciono, diferentes ámbitos en diferentes tipos ecosistémicos y diferentes municipios en el departamento. Su fuerte eran las aves, como pues surgía del origen del Grupo de Estudios Ornitológicos, y hoy en día varios biólogos son muy reconocidos precisamente en el área de la ecología de aves porque son de la escuela de esa semillita que él dejó de investigación. Algunos de estos proyectos han logrado financiación muy importante, como por ejemplo el estudio que valoraba los servicios ecosistémicos prestados por aves en el Valle de Tensa. Lograr gestionar ese proyecto con una financiación de más de 400 millones de pesos fue todo un logro aquí en la universidad y hemos obtenido muy buenos resultados, además de lograr concientizar cada vez más año a año a las comunidades sobre la protección, el conocimiento y la conservación de las especies silvestres. El profe Pablo siempre fue muy amante de sus aves, ese era su mayor amor. Él podría quedarse muchísimos días en campo fascinado con el canto de las aves, con sus monitoreos, con sus estudios, con el reporte de nuevas especies en diferentes lugares, y eso yo creo que era lo que él lo llenaba en su alma y en su corazón, y creo que ese amor se lo logró transmitir a los estudiantes que formó. Y pues por supuesto el principal logro que él obtuvo fue el premio India Catalina, que fue un premio a un material audiovisual que él logró producir, en el que él mostraba y educaba sobre la ecología de las aves del lago de Tota. Entonces, digamos que el profe, en suma, si yo lo pudiera resumir, era un naturalista nato, adoraba estar en campo y hasta los últimos momentos de su vida, que pues lastimosamente se fue de manera muy temprana, pero hasta lo último que yo lo recuerdo, él insistía en ir a campo, en ver sus aves, en volver a Rojitama, en continuar sus monitoreos y sus conteos navideños, sus conteos en IBIR, y eso era lo que le llenaba el corazón. Él no necesitaba mucho para ser feliz y, digamos, pleno en su vida, y eso es una cosa que yo hasta hoy siempre la voy a recordar de él. Muchas gracias, profe Pablito. El doctor José Constantino Pacheco Maldonado, o el profe Pacheco como le gustaba que lo llamaran, fue uno de los profesores fundadores de nuestra escuela de biología. Él se vinculó a la universidad en el año 1978. Posteriormente, al haber desarrollado sus estudios de maestría y doctorado, que los desarrolló en la Universidad de Granada, en España, ya estando vinculado a la universidad, ayudó o fue partícipe de la formación del programa de biología como uno de sus fundadores. Su principal pasión y su principal trabajo a recordar fue todo el que desarrolló dentro del grupo de investigación Bioplasma de la UPTC, que fue el primer grupo de investigación que tuvo el programa de biología y el primer grupo de investigación de la universidad.
Su gran pasión y el trabajo que desarrolló estuvo ligado al cultivo de tejidos vegetales, dentro del cual desarrolló su trabajo de doctorado junto con el doctor Roberto Rodríguez en la Universidad de Granada. Sus áreas, su principal área de desempeño entre el cultivo de tejidos estuvo alrededor de la embriogénesis somática y la obtención de órganos adventicios. Tal vez lo más importante que pueda resaltar de las características de él como persona es el hecho de que cada vez que hablabas con él te transmitía un poquito de sabiduría, te hacía entender las cosas de manera muy particular, te ayudaba a entender de manera sencilla aquellos conceptos que tal vez se dificultaban, como cuando tuve la oportunidad de ver clases con él y darme cuenta que tenía la capacidad de enamorarte del tema y de hacerte llegar a, a lo más profundo de tu conocimiento para explotar todas tus capacidades. Por eso, gracias a él, soy quien soy. También sigo su línea y no solamente cambió mi vida, sino la vida de más de 50 tesistas de pregrado y de posgrado que desarrollaron sus trabajos en esta área de conocimiento y hoy en día se desempeñan alrededor de estas temáticas. En el cielo, un gran recuerdo para ti, papá. Nosotros estamos empeñados en que podamos hacer muy pronto una repoblación que nos permita demostrar que aplicando ciertos procedimientos biotecnológicos es posible salvar a Speletia paipana, recuperarlas, multiplicarlas y conservarlas en sus ambientes naturales. El profe Freddy Molano, para aquellos que no lo lograron conocer, fue un profe de la UPTC de biología. Él era biólogo de la Universidad del Valle y magíster de la Universidad de Panamá en entomología médica. El profe era una persona extremadamente creativa, una persona apasionada, le encantaban los insectos y entonces amaba también el campo. Era una persona muy observadora, entonces en campo entendía mucho las dinámicas de los insectos y también pues su creatividad lo llevó como a hacer muchas cosas importantes en el Museo de Historia Natural Luis Gonzalo Andrade, del cual fue director desde que entró a la UPTC en el 2006. En este lugar pues él empezó a hacer como las exposiciones temporales, fueron una forma de realizar apropiación social del conocimiento y pues permitía que la gente interactuara en estos espacios, enseñándoles sobre la ecología de los animales presentes en el museo, de la biodiversidad y de muchos otros temas que siempre se abordaron en las exposiciones temporales. También cuando fue director del museo se inició la Noche de los Museos en Tunja y en la UPTC, se crearon las redes de museos de la UPTC y de Tunja y él fue partícipe de todos estos, de estas fundaciones, de estos espacios tan importantes para la ciudad y para el departamento. El profe en la UPTC se dedicaba principalmente pues a la enseñanza de materias como invertebrados, artrópodos, entomología, sistemática y también tenía muchas selectivas de ecología de insectos, de biología marina y pues en estas materias adicionales muchas veces también trabajaba en equipo con otros profes. También fue mentor de muchos estudiantes, principalmente pues en los dos grupos de insectos que a él le gustaban, que eran las chinches patinadoras y los escarabajos coprófagos. Muchos de estos estudiantes pues se han mantenido estudiando los insectos con los que iniciaron con el profe Freddy. El mentor del profe Freddy fue la profesora María del Carmen Zúñiga de la Universidad del Valle. En entomología, pues ella le abrió como el campo de la entomología y él ya eligió un campo que era un poco explorado en el país, que eran las chinches patinadoras. Entonces inició un poco con el estudio de estos grupos solo, en solitario, pero luego pues ya empezó a conocer gente en el extranjero y en el mismo país con quien hizo alianzas. Y también en escarabajos coprófagos, pues su principal mentora y amiga incondicional fue la profesora Claudia Medina, que está actualmente en el Instituto Humboldt.
El profe tuvo muchos estudiantes, pero realmente no tengo la cuenta de cuántas tesis llegó a dirigir, pero yo creo que más de 30 tesis. Tiene más de 40 artículos publicados en revistas indexadas y 23 especies descritas del país. Él se dedicó a la taxonomía principalmente y al conocimiento de esto, entonces viajaba por todo el país, recolectaba, hacía trabajos con otros investigadores en Brasil, en Colombia, y lo que le logró como permitir conocer gran parte de la diversidad y pues que nos enseñó a nosotros a seguir estas líneas de investigación. El profe se consideraba un feminista y siempre le gustaba mucho trabajar con mujeres. En una ocasión para la conmemoración del 8 de marzo, el profe tenía una idea muy bonita de escribir un cartel que hicimos, que era: en este laboratorio trabajan mujeres poderosas, y él deseaba muchísimo ver cómo todas las mujeres del Centro de Laboratorios y de Biología mostraban que eran artífices de la generación de ciencia y su papel tan importante en la construcción de la investigación en la UPTC. Leopoldo Arrieta Violet. Tanto que decir de él, pero tan poco tiempo para hacerlo. Leopoldo Arrieta Violet, biólogo de la Universidad Nacional, costeño nacido en Sahagún, Córdoba, llegó en el 2005 a ser profesor de la UPTC, lo mismo que yo. Esa persona, desde el primer momento, se convirtió en uno de mis mejores amigos. ¿Qué compartíamos? Amor por el vallenato. Nos encantaba el ron, nos encantaba la parranda. Compartimos grandes momentos, muchos momentos juntos. Pero lo más importante es que era esa persona leal en la cual usted puede confiar. Siempre que lo necesité estuvo allí. No me quedan más que palabras de agradecimiento por esa persona que me acompañó durante 15 años más o menos, pero que desafortunadamente lo perdimos en el 2020. Leopoldo, un gran abrazo para ti donde quiera que te encuentres. Nunca olvidaré tu amistad. Bueno, un gran gusto poder reflexionar, pero también decir los grandes valores de aquellos que han contribuido al desarrollo de los profesionales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Escuela de Biología, los biólogos. Y bueno, Blanca Rodríguez Galindo igual fue mi profesora, pero también tuve la oportunidad de compartir con ella el ejercicio de la orientación como profesor. Entonces, Blanca, pues una licenciada en Biología y Química, que tenía de acá, de la UPTC, que tenía su maestría de la Universidad Javeriana y varios estudios en lo que tiene que ver con la fisiología y los temas de la célula vegetal. Por algo ella trabajó en el ICA, en estos temas del Estado colombiano, y posteriormente pues regresó aquí a la universidad. Yo creo que antes del 80 ya la profesora Blanca Rodríguez se vinculó y era la profesora del área de biología y también de fisiología vegetal. En esa época estaba fisiología vegetal 1 y fisiología vegetal 2. Entonces, recordar de la profe Blanca todos los temas que tienen que ver con la estructuración de un programa de lo general a lo particular, en los temas de la disciplina, que tienen que ver con los conceptos y los fundamentos, pero también en la práctica. Entonces, porque una profesora que enseñaba a detalles el tema de la estructura celular, pero también el núcleo, el nucleolo, y todo lo que tiene que ver con las funciones, pero también el recurso de apropiamiento, por ejemplo, de oportunidad, o sea, cómo el callo o cómo, por ejemplo, la yema terminal o cómo, por ejemplo, la estructura celular nos podía servir para lo que hoy día se habla de bioplasma, o sea, los cultivos in vitro. Entonces yo creo que Blanquita ya en esa época nos estaba vendiendo a un país diverso como Colombia y la región, hábito de los desarrollos alimenticios o de los desarrollos, por ejemplo, de los cultivares.
Blanca Rodríguez nos enseñaba mucho de esas oportunidades que hay, por ejemplo, con los temas de las frutas, las famosas curubas, pero también las plantas medicinales. Entonces, sé que ella investigó, bien interesante, el árbol del Ediosmum, el famoso granizo de páramo, el Ediosmum colombianum o el Ediosmum crenatum. Entonces, Blanquita no solamente interesada en los temas de la fisiología, sino también de los principios bioactivos de estas especies en los Andes, y bueno, ahí está, que yo la recuerdo muy bien. E igual en las fisiologías, todo el proceso de los agrupamientos de las plantas no vasculares o de las plantas vasculares, que era también otro tema que ella orientó. Y lo digo acá porque como en mi época fui monitor del área vegetal, tuve la oportunidad de compartir con ella, por ejemplo, estos espacios como estudiante, pero también como monitor y posterior como docente, a partir del año 1994. Entonces, reconocer que Blanquita enseñaba estos temas también, es decir, de los hongos, basidomicetos, de los temas, por ejemplo, del apropiarse en los cultivares, porque estos temas nos servían también para la seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, los famosos pleurotos o los hongos chicaque, es decir, ella también enseñó mucho también que en esa época los licenciados, cómo no solamente era esa botánica descriptiva, esa botánica funcional, esa botánica de la estructura de eso, sino también el apropiamiento por estos temas alimenticios. Y ya de las demás plantas, pues yo creo que, claro, la destreza de ella, de Blanca, por ejemplo, para los cortes, en los cortes, por ejemplo, ver que el xilema, el floema y todos los temas de las tinciones particulares, porque ella tenía sus propios kits de placas para poder llevar a los laboratorios y enseñar muy en la práctica las observaciones de los tejidos vasculares de las plantas. Hablar de Mardoqueo Villarreal es hablar también de los temas de la organización, de la ciencia en Boyacá, ligados a los desarrollos de la biología ligada a las colecciones biológicas. O sea, Mardoqueo Villarreal era aquel que tenía una administración y fundador del herbario de las colecciones biológicas acá en la UPTC. Entonces, él tenía como esa función entre lo académico y lo administrativo en esa época, estos funcionarios. Entonces, al llegar yo aquí en la década de 1984, pues era el curador del herbario, un herbario que funcionaba en el tercer piso cerca hoy día Economía, y posteriormente fue bajado al primer piso en el ala, entrando al ala derecha por el lado de psicopedagogía, y posteriormente pues se trasladó hoy día donde hoy día está. Entonces Mardoqueo Villarreal era aquella persona que yo creo que más de 4.000 y 5.000 exicados de plantas secas muertas, de las prácticas que hacía agronomía, la escuela de licenciatura en biología y química, y por ende pues ahí nació el herbario por un desarrollo que tiene que ver con el ejercicio de la formación académica, pero también los temas de el impacto sobre colecciones muertas como es un herbario. Entonces él era el que ayudaba a identificar a través de libros, botánica comparativa, pero también hacía montajes, y él era el que también ayudaba a administrar el actual invernadero de la colección de plantas de valor económico o cactáceas. ¿Por qué? Porque Mardoqueo acompañaba las prácticas. Yo que fui, Manuel Galvez, que fue monitor, él no solamente era el laboratorista del herbario, él acompañaba las salidas de 2 o 3 días o de un día, iba y acompañaba al profesor Rafael Castillo o al profesor Jorge Valencia Buitrago o a la profesora Blanca Rodríguez a las salidas de campo, y en esas salidas se traían colecciones de muestras para herbario, de temas de formación pedagógico-didáctica, tanto en agrónomos como licenciados en biología y química o en química. Entonces él iba y ayudaba a traer muestras vivas para el invernadero de la escuela. Entonces mire que se aprovechaban los recursos del viaje, del bus y de los estudiantes para traer colecciones de la formación didáctica, pero también apoyaba entonces este laboratorista en temas de traer buenas muestras no repetitivas, y era el que ayudaba en el secamiento del herbario para posteriormente organizar, identificar y dejar en los anaqueles. Entonces yo creo que aquí hay que reconocer que Mardoqueo Villarreal ofertó también su vida, tenía
como anécdota, un anaquel lleno de textos de libros, eran las Biblias de la época, libros desde plantas medicinales de Enrique Pérez Arbeláez, libros del Convenio Andrés Bello, libros de botánica de Antioquia, de Uribe Uribe, libros, por ejemplo, del INDERENA, del Instituto de Recursos Naturales, ¿cierto?, de los temas forestales de Bogotá. Entonces, yo creo que en esa época el herbario ya tenía un buen número de libros de botánica comparativa, de claves de salida de campo para flora acá, y que con el profesor Rafael Castillo, que yo acompañé por ser monitor, se prestaban directamente a los alumnos para el trabajo de los montajes. Es decir, que era un herbario muy asequible, muy cercano a los agrónomos. Los agrónomos constantemente estaban allá identificando sus adventicias de la Granja La María o de los viajes que se hacían en botánica, pero también de los licenciados en biología y química que hacíamos salidas, por ejemplo, a Socha, aquí a Iguaque, Arcabuco, o también habían 2 o 3 días, por ejemplo, hacia Pamplona, o el descenso hacia Cimitarra por Landázuri. Entonces, seguramente, pues bueno, hay un trabajo que sirvió para la formación académica, pero también para las colecciones que hoy cimientan el herbario UPTC. Un docente adscrito a la universidad que llega en el año 1959, biólogo taxidermista, se dedicó a la observancia y conservación de las especies. Toda esa dedicación y su trabajo se ve reflejado en lo que hoy vemos en el Museo de Historia Natural, un gran legado que dejó no solamente para sus estudiantes del OPTC, sino para generaciones futuras. Él era una persona tranquila, un gran ser humano, respetuoso, humilde y sobre todo un sabio. Su gran pasión era la observación de los animales en cada de sus hábitats y un amor también por las aves. Fue lo que más a él lo motivó y si uno ve el trabajo en el museo, lo que más hay son esta colección, las aves. Durante todo su tiempo, más de 50 años, él se dedicó poco a poco a montar unas especies, alrededor casi de las 800. Aún así, después de pensionado, él colaboraba con la universidad, haciendo esto porque era la pasión, era el amor y era la entrega que tenía por este espacio. Bueno, esta técnica, como es la taxidermia, él aprendió en el Ecuador y sus maestros fueron curas alemanes. El primer ejemplar que monta él es este gavilán caminero, que venía de presencia de Zapatoca, Santander. Este ejemplar está desde el año 61, entonces es la primera pieza que conforma el Museo de Historia Natural. Como al comienzo lo dije, él llega en el año 1959, se pensiona en el 2005. Llega en el año 59 y él llega a ser docente en el área de la zoología para esos estudiantes, porque en esa época, en los años 60, era la licenciatura para biólogos, para biología y química, y entonces dentro de sus cátedras era precisamente la taxidermia. Entonces eso lo veían estos estudiantes, con el pasar del tiempo enseña la sistemática, biología, y después la taxidermia llegó a ser una electiva para las ciencias puras como hoy en día son la biología. ¿Cómo lleva el nombre del Museo de Historia Natural? Como hoy en día se sigue celebrando, cada facultad celebra su fecha de creación. Entonces le toca en el año 1991 los estudiantes de licenciatura en biología y química, ellos tenían como costumbre rendir homenaje a estos profesores que han hecho un aporte a su carrera. Le tocó precisamente al profesor Andrade y ellos dicen, un grupo de estudiantes de esta licenciatura dicen que el museo llevará el nombre de este fundador gracias a toda su labor. Colocan el museo como Museo de Historia Natural Gonzalo Andrade. Ellos ese día, en este gran evento, ellos hicieron una exposición, salen las especies de museo a distintos sitios de la universidad. Se hizo una exposición itinerante y sus especies fueron exhibidas en diferentes lugares del OPTC.
Ellos para marcarlos, pues ellos solo eran estudiantes, no tenían plata, pero ellos de qué se valieron, de una tabla en madera y colocaron el nombre del profesor Andrade, la colocaron en la puerta. Antiguamente pues era en el edificio de Derecho, allá colocaron esos estudiantes. Esta tabla que hoy vemos hoy día fue retocada después, pero fue el inicio de cómo marcan este espacio con el nombre del profesor Luis Gonzalo Andrade. Hoy se rinde homenaje a un hombre cuya vida fue un faro de sabiduría, humanidad y dedicación, un hombre que trascendió las aulas para convertirse en una fuente inagotable de inspiración para todos los que tuvimos la fortuna de aprender de él. Ya no está con nosotros físicamente, pero su legado es tan profundo y poderoso que se sentirá por siempre en nuestros corazones. No solo fue un maestro de conocimiento, sino un maestro de vida. A lo largo de su carrera, transmitió mucho más que lecciones académicas. Su forma de enseñar era única, porque enseñaba con pasión, con amor por el saber y con una profunda vocación por transformar vidas. Fue un guía, mentor y amigo. Su capacidad para conectar con sus estudiantes, para hacerlos pensar, para abrirles horizontes, es algo que marcó a todos los que pasaron por su aula. Sabía que la educación no era solo una cuestión de libros, sino de instilar en los demás una curiosidad insaciable por el mundo y un respeto profundo por el conocimiento en todas sus formas. A pesar de estar pensionado, nunca dejó de ser un alumno del mundo. Su pasión por aprender no terminó nunca. Se mantenía al día con los avances, leía, discutía, reflexionaba. Podías hablar con él de cualquier tema, desde filosofía hasta política, desde historia hasta ajedrez, y siempre encontrabas en él una respuesta reflexiva, un punto de vista enriquecedor, un enfoque que te invitaba a pensar más allá de lo evidente. Él no era un hombre que se limitara a lo que ya sabía. Siempre estaba buscando más. Siempre estaba dispuesto a crecer, a actualizarse, a abrir su mente a nuevas ideas. Y esa constante búsqueda de conocimiento fue uno de los pilares fundamentales de su vida. Además de su amplio intelecto, era un hombre profundamente humano. Sabía escuchar con atención. Entendía a las personas más allá de las palabras. Y siempre ofrecía apoyo cuando se necesitaba. La gente no solo se acercaba a él por su sabiduría, sino por su capacidad para entender, para brindar consuelo, para ofrecer un consejo sabio y sincero. Su vida fue un ejemplo de cómo equilibrar el conocimiento y la empatía, de cómo ser una persona culta sin perder la humildad, el respeto por los demás, la generosidad y el amor. A pesar de los años, nunca dejó de ser el hombre apasionado por la lectura, el ajedrez y por la vida misma. Sabía disfrutar de las pequeñas cosas, un buen libro, una partida de ajedrez, una charla amena con alguien que tuviera algo interesante que decir. Esos momentos sencillos fueron los que lo mantenían vital. Joven en su espíritu, siempre dispuesto a compartir, a enseñar, a aprender. Agradecimiento por todo lo que nos dio, por cada enseñanza, por cada conversación, por cada consejo. Él será siempre una referencia,